Curso avanzado de Gobernanza de Aguas Transfronterizas en América del Sur. Es el módulo 2, Hidrología, Equidad y Sustentabilidad. Soy William Sacher. Y vamos con la sesión 1.1, Iniciación a la Hidrología. Lo que queremos con esta sesión es abordar los primeros principios de la hidrología. Y quiero recordar de manera muy breve, en primer lugar, en qué consiste los flujos de agua cuando caen sobre las vertientes de una cuenca hidrográfica, cuáles van a ser los caminos posibles a través de los cuales pues, el agua van a encontrar sus caminos hasta fluir hacia el cauce del río. Y en segundo lugar, quisiera recordar cuál es el principio de la hidrología como disciplina. Y vamos a ver que la hidrología va a consistir básicamente en entender la relación que se establece entre la precipitación y luego los caudales que toman lugar dentro del río. Entonces, en primer lugar, lo que queremos es describir el camino que va a tomar el agua cuando cae del cielo en forma de precipitación. ¿Qué caminos posibles tiene el agua cuando cae en forma de precipitación? Por supuesto, un primer camino va a consistir en la infiltración de este agua que cae sobre las vertientes a través del suelo. Una vez que el agua entra dentro del suelo, va a tener varias posibilidades. Una primera posibilidad va a ser que el agua filtre hasta llegar a la zona saturada del suelo, en otras palabras del acuífero, y luego dentro de este acuífero va a tal vez fluir hasta unirse al cauce del río más abajo, según la pendiente del acuífero. Otro camino posible que va a poder tener el agua dentro del suelo es que se va a poder quedar en algunos intersticios del suelo como prisionera, sea en forma hielo, sea en forma líquido, sea en forma vapor. Otro camino posible que vamos a observar, el agua que se va a filtrar dentro del suelo va a ser captada por la vegetación. Una vez captada por la vegetación, esta agua muy probablemente va a terminar siendo transpirada por esa vegetación y por lo tanto, pues de vuelta a la atmósfera en forma de vapor de agua. Otro camino posible para el agua que cae del cielo, si es que llegamos al límite de la filtración del agua a través del suelo, es que el agua puede empezar a fluir y escurrir sobre la superficie del suelo. Eso típicamente ocurre cuando el agua que cae en bajo precipitación alcanza unas intensidades suficientes para saturar la capacidad que tiene el suelo de aceptar agua bajo filtración. Cuando el agua escurre sobre la superficie del suelo, pues escurre directamente y se une al cauce, escurriendo sobre las vertientes con una velocidad que va a depender de la pendiente de las vertientes encima de las cuales escurre. Tenemos para terminar que el agua que cae sobre el suelo, posiblemente, pues si es que no cae de manera demasiado intensa, o si es que después de una lluvia intensa se queda atrapada en pequeños charcos, por ejemplo, pues ese agua simplemente puede ser devuelta mediante un fenómeno de evaporación a la atmósfera, en donde pues luego se va a ir en forma de vapor de agua. Entonces con esto vemos que hay varios caminos posibles para el agua que cae bajo forma de precipitación. Y hay varias formas posibles para este agua, por lo tanto, alcanzar el río y unirse finalmente al caudal del río. Estos diferentes caminos van a ser muy importantes considerar al momento de querer representar y por lo tanto modelizar la relación que existe entre precipitación y caudales. Eso nos lleva a
el segundo aspecto que quiero abordar en este video, que es de alguna manera el principio fundamental de la hidrología. Principio que va a consistir en intentar hallar, establecer en una cuenca hidrográfica dada, que aquí está representada de manera esquemática, la relación que va a existir entre el tipo de precipitación que va a caer sobre la cuenca y cómo esa precipitación se va a traducir en un caudal aguas abajo en el exutorio de la cuenca hidrográfica. Cómo la precipitación medida en milímetros por hora se va a transformar en un caudal medido en metros cúbicos por segundo. La fórmula que ustedes ven, Q es igual a una función de P, es la fórmula fundamental de la hidrología, y el trabajo de la hidrología va a consistir en determinar cuál es este F para una cuenca hidrográfica dada. Veamos ahora un poco más en detalle de qué se trata esa precipitación y cuál es la forma del caudal que podemos obtener en función de la precipitación que cae sobre la cuenca. Eso con un ejemplo, bastante sintético, si quieren, abstracto, que estoy representando en esta diapositiva. Pueden ver en la parte de la precipitación una descripción de las cantidades de lluvia que caen por sobre periodos específicos. Estos periodos van a corresponder a la frecuencia a la cual los pluviógrafos van a ser capaces de medir las cantidades de agua. Típicamente cada 5 minutos o cada minuto. La representación de la cantidad de precipitación en milímetros por hora que ha caído, o en milímetros también, dependiendo de la unidad que se usa. Esa representación de la cantidad de lluvia que va a haber caído a lo largo del tiempo y el gráfico que le corresponde es conocido como el yetógrama. Típicamente va a ser un gráfico en forma de barras, un histograma, que va a representar realmente la historia de la lluvia o la precipitación que va a haber caído. Luego, el ejercicio de la hidrología va a consistir en intentar entender la relación que va a existir entre esa precipitación, ese gráfico que llamamos el yetógrama, y luego la medición que se va a hacer del caudal en un punto dado del río. Lo más deseable es que sea el exutorio de la cuenca hidrográfica, en donde se va a medir el caudal, por ejemplo, y su evolución en el tiempo. La curva que ven abajo y que representa la evolución del caudal medido en metros cúbicos por segundo en función del tiempo es el llamado hidrograma. Un hidrograma es un gráfico característico y fundamental en la hidrología que representa la evolución del caudal sobre un periodo dado. En este caso, vamos a considerar la evolución del caudal de esta cuenca en todo el periodo en el cual el caudal va a tener unos valores que van a exceder el caudal promedio. Y vamos a observar cómo, a lo largo del tiempo, la precipitación que tenemos a la entrada, que entra en la cuenca hidrográfica, se va a traducir en un caudal con una cierta forma. Entonces, todo el trabajo del hidrólogo va a consistir en entender cómo un cierto tipo de yetógrama, con sus formas específicas según la precipitación dada, se va a transformar en un cierto hidrógramo dado con una cierta forma bien específica. Y vamos a ver que, dependiendo del tipo de cuenca hidrográfica, dependiendo de la cobertura vegetal, el uso del suelo de la cuenca hidrográfica, dependiendo de las pendientes, dependiendo
por supuesto, de la precipitación que estamos considerando, vamos a tener relaciones específicas entre precipitación y caudales. Todo eso va a consistir el trabajo del hidrólogo, la caracterización de la respuesta de una cuenca hidrográfica dada a una precipitación dada y la traducción de esta precipitación en caudales.